Las siguientes semanas para Obito fueron, en pocas palabras, aburridas. Demasiado aburridas. Nada particularmente interesante sucedió. La mayor parte del tiempo lo pasó vigilando discretamente el camino de Henrietta. Sin embargo, la princesa no utilizó ninguno de los pergaminos que él le había entregado para enviarle una señal de emergencia. Por otro lado, había decidido no involucrar a Mazarino en la situación de Germania. Obito no veía necesidad de meterlo en un juego político que, a su juicio, podía resolverse sin su intervención. Lo mismo aplicaba para la carta que Henrietta había mencionado. Ella dijo que lo manejaría, y él decidió mantener sus narices fuera de ese problema. En su mente, si el compromiso político se cancelaba o seguía adelante, no tendría repercusiones reales en el desarrollo final de las cosas. Aquel día estaba sentado, recargando la mejilla en su mano, mientras escuchaba el informe de Isabella. Después de algunos días, la mujer finalmente accedió a darle más información sobre los involucrados en la rebelión que se estaba gestando en Germania. Y, en realidad, no fue algo que lo sorprendiera demasiado. La mayoría de los conspiradores eran nobles, atraídos por promesas de poder y riquezas que esperaban conseguir en un nuevo reinado. Para muchos de ellos, las palabras cambio y revolución eran simples excusas para aspirar a un cargo más alto, a más tierras, a títulos. Sin embargo, también había un grupo reducido que parecía creer genuinamente que sus acciones devolverían la grandeza a su país. No actuaban movidos por la codicia, sino por un ideal algo anticuado, casi romántico, de restaurar el honor germano a su antigua gloria. Germania, pensó Obito, era un país peculiar incluso entre los reinos de Alqueginia. Su estructura política y social estaba marcada por una mentalidad que glorificaba el poder por encima de cualquier otra cosa. No importaba si el poder era militar, mágico o económico. Quien lo poseía merecía respeto, y quien no, debía obedecer. A diferencia de la mayoría de los reinos, donde la sucesión al trono se decidía por simple herencia, la historia de Germania estaba salpicada de guerras de sucesión brutales. No pocas veces, el heredero legítimo había sido derrocado o incluso asesinado por otro noble más fuerte, más astuto o con más recursos. En Germania, la corona no pertenecía necesariamente al que nacía con derecho a ella, sino al que podía tomarla y conservarla. Al menos así fue hasta la llegada de un gobernador que logró establecer una línea de sucesión para que sus hijos heredaran la corona, lo que llevó al actual rey a asumir el cargo. No era difícil ver hacia dónde apuntaba aquello. Un país con esa mentalidad era un terreno fértil para rebeliones, conspiraciones y traiciones. Si un rey no inspiraba miedo o admiración, estaba acabado. Y el actual, al parecer, no tenía demasiado de ninguno de los dos. En cierto modo, lo entendía. En el mundo shinobi, aunque la herencia jugaba su papel, el liderazgo real se ganaba con el respeto del pueblo y con el poder suficiente para respaldar tu posición como Hokage. Obito frunció los labios. Al parecer en Germania había muchos más problemas de los que había imaginado. Aún así, sintió que su plan era incluso más viable luego de descubrir todo esto. Ya había estudiado al rey. Su tono de voz, su forma de actuar, así como las rutinas que realizaba, así que supuso que podría imitarlo a la perfección sin muchos problemas, aunque sería un proceso bastante aburrido. Isabella había dicho que podría hacer arreglos cuando él reemplazara al rey para reducir sus interacciones con otras personas. Eso sería de bastante ayuda. Aún así, Obito había decidido retrasar el cambio un poco, simplemente porque quería esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. Y ver si había alguna magia que pudiera dejar al descubierto que no era el rey original. Su conocimiento de los hechizos de este mundo también había mejorado mucho, y había logrado obtener un poco de información sobre las runas en sus manos. Al parecer estaban ligadas a la magia del vacío. El chico que fue invocado por esa muchacha era, al parecer, Gandalf. Había más información, pero sinceramente todo le pareció una pérdida de tiempo, porque no encontró nada que explicara cómo quitarse esa marca. Aunque, al parecer, tampoco se mencionaba ningún efecto negativo en el usuario. De hecho, parecía tener más beneficios. De todas maneras, Obito dejó la marca sellada y decidió no intentar usar las habilidades que se suponía que la marca le proporcionaba. Obito se levantó de su lugar cuando Isabella acabó con su informe. ¿Cuándo realizarás tu movimiento?, ella preguntó, mientras miraba a Lucia caminar hacia el balcón. En unos días, respondió luego de una pausa. ¿Has pensado en reunirte con los demás? Eso no pasará. Isabella frunció el ceño, aunque entendía por qué eso no ocurriría. Así que piensas mantenerte oculto hasta que todo termine. Si crees que a esos nobles les parecerá bien que alguien como yo esté involucrado en todo esto, puedes decírselo, aunque tendré que eliminarlos a todos.
Obito lo dijo con tanta naturalidad que ella no supo si era una amenaza real o solo una broma. Realmente era difícil entender al chico parado frente a ella. Entiendo. Aún así, me gustaría que hablaras con algunos de mis aliados en los que confío. Ella dijo, y Obito lo pensó. Cuando el plan esté marchando bien, lo consideraré. Obito murmuró, y luego se fue en un destello de velocidad. Henrietta miró con aburrimiento el paisaje que cambiaba lentamente. El viaje, la primera vez, fue divertido, pero en esta segunda ocasión resultaba mucho menos interesante. Sinceramente, muchas de las cosas que le habían llamado la atención aún estaban ahí, pero tenían un horario bastante apretado, así que no podía perder más tiempo en cosas inútiles como hacer un poco de turismo. Obito tampoco había mostrado su cara desde que salieron de la capital, aunque ella podía asegurar que estaba cerca. Moviendo los ojos, miró por la ventana. Princesa, parece muy distraída. Mazarino preguntó mientras leía un libro. Henrietta casi rodó los ojos, pero eso seguramente haría que Mazarino la regañara otra vez, así que resistió ese impulso. En realidad, había estado pensando y repensando en el tema de la carta. Necesitaba eliminarla, y rápidamente, pues según lo que Obito le contó había varias personas interesadas en obtener cualquier cosa que sirviera para destruir su frágil compromiso con el rey de Germania. Henrietta había estado considerando seriamente la situación. Al final del día, era un asunto que podría interferir en muchas cosas y poner en crisis a Tristain, por lo que debía tratarse con delicadeza. El problema era que no conocía a nadie en quien pudiera confiar para encargarle esa misión, ya que su relación con el príncipe Wallace siempre había sido muy secreta, y estaba segura de que nadie debía enterarse. Podría habérselo encargado a Obito, pero el problema con eso era que no quería hacerlo. Él había sido muy claro. Si la ayudaba, entonces el favor quedaría saldado y no tendría nada más que ver entre ellos. Aún así, ella realmente estaba considerando esa propuesta. Después de todo, ¿quién no quiere dejar atrás sus cargas y problemas, y permitir que alguien más se encargue de ellos? Ella no había visto el alcance completo de las habilidades de Obito, pero solo con lo poco que había mostrado, había demostrado tener una capacidad increíble, especialmente cuando mencionó que ya había vivido 3 guerras, de las que supuso había obtenido sus cicatrices. Él parecía mucho más duro que ella. Aunque enviarlo a una situación así, y peor aún, a un país que actualmente estaba en guerra, sonaba un poco arriesgado, incluso si era fuerte y tenía una sorprendente habilidad para evadir guardias. Henrietta miró el papel que tenía en sus manos y lo pensó un momento. Realmente era muy tentador dejar todo en manos de alguien más. Cerró los ojos. Pronto tenía que encontrar una forma de solucionar eso, y si se lo encargaba a Obito, sería como él había dicho, si creía que ya había hecho lo suficiente, entonces simplemente se marcharía. Henrietta soltó un suspiro aburrido. Mazarino, que parecía haberla estado observando por encima del libro, no pudo evitar decir algo al respecto. Esa es ya la 4ª vez en menos de una hora, Su Majestad, comentó con voz grave, cerrando lentamente el tomo que tenía entre las manos. Henrietta giró el rostro hacia la ventana, fingiendo no escucharlo, pero era inútil. Mazarino rara vez se dejaba engañar. No es nada, cardenal, replicó con frialdad. Nada nunca significa nada cuando se trata de una princesa, respondió él con esa calma irritante que lo caracterizaba. Permítame recordarle que los suspiros, aunque parezcan inofensivos, son como grietas en la muralla de un castillo. Los plebeyos las ven y crean rumores. Y en este momento, Majestad, no podemos darnos el lujo de rumores. Henrietta apretó con fuerza el papel que tenía en sus manos, aquel que contenía mucho más peso del que ella estaba dispuesta a reconocer. ¿Y acaso cree que puede ordenarme cuando debo respirar, Mazarino?, preguntó en voz baja, con un dejo de cansancio. El cardenal no respondió enseguida. Se limitó a mirarla con esos ojos que parecían atravesar cualquier velo de cortesía. Después de un instante, volvió a abrir su libro, aunque no pasó la página. No le ordeno nada, Alteza. Solo le recuerdo que su deber hacia Tristain no le concede el lujo de mostrarse débil. El compromiso con Germania sigue siendo nuestra mejor carta, y cualquier sombra de duda en usted podría bastar para que nuestros enemigos intenten quebrarlo. Henrietta sintió que un nudo se formaba en su pecho. Precisamente ese era el problema. La carta que no estaba en sus manos, el secreto con el príncipe de Wallace, y la presencia silenciosa de Obito en algún rincón, como un espectro que aguardaba su decisión. Todo se mezclaba en una maraña que no encontraba forma de desenredar. Lo sé, susurró finalmente, con una calma fingida. No necesito que me lo repita. Mazarino la observó de reojo, pero no insistió.
Simplemente asintió, como si diera por concluida la conversación, y volvió a perderse en la lectura. Sin embargo, Henrietta sabía que no se dejaba engañar. Ella volvió a mirar por la ventana. El paisaje seguía cambiando, lento, sin importar sus preocupaciones. Y por un instante, casi deseó poder escapar del carruaje, perderse en aquel horizonte y dejar que otros cargaran con el peso del reino. Pero era solo un deseo, y Henrietta de Tristane no tenía derecho a los deseos. Obito aterrizó con suavidad sobre la hierba húmeda, frente a una vieja posada en ruinas que servía de guarida a los bandidos. Desde hacía semanas, aquellos carroñeros atacaban caravanas de comerciantes germanos, dejando tras de sí cadáveres y mercancías saqueadas. Su máscara naranja brillaba débilmente bajo la luz del sol, un único ojo rojo ardiendo desde la oscuridad. Al principio no pensaba intervenir. Pero la podredumbre que encontró lo convenció. Si los nobles no eran capaces de limpiar sus propias tierras, él lo haría. El guardia de la puerta lo vio y desenfundó la espada con torpeza. Abrió la boca para gritar, pero su voz se quebró al ver cómo la figura enmascarada seguía avanzando con calma, como si nada en el mundo pudiera detenerlo. Un intruso. Alcanzó a chillar. Otro salió del portal con un hacha en alto, mientras un mago de rostro cicatrizado levantaba su varita para conjurar. El Sharingan de Obito brilló. En un instante, el brazo del hechicero comenzó a ser devorado por un remolino. El hombre chilló, su brazo fue arrancado en un instante, y él gritó como un cerdo mientras sostenía su muñón. El eco de su grito retumbó entre las paredes, congelando la sangre de los presentes. Los demás quedaron petrificados. El bandido del hacha cargó a ciegas. Obito se inclinó hacia un lado, esquivando el golpe, y le hundió el puño en el estómago con tal fuerza que el hombre vomitó sangre al instante. Antes de que cayera de rodillas, una kunai le atravesó la garganta, dejando un borbotón rojo manchando las tablas podridas del suelo. Otro ladrón intentó retroceder, pero Obito ya estaba sobre él. Un corte limpio con su kunai le abrió el vientre de lado a lado. Las vísceras cayeron al suelo mientras el cuerpo se desplomaba. Un tercero trató de disparar una ballesta. Obito avanzó sin dejar de mirarlo, y cuando el virote salió disparado, su cuerpo se volvió intangible un instante. Reapareció enfrente del hombre y le partió el cráneo contra la pared con un movimiento seco. Los bandidos restantes gritaban y atacaban con desesperación, pero el enmascarado se movía entre ellos con una velocidad que no se podía seguir con ojos normales. Una pierna rota, una garganta desgarrada, un brazo arrancado. Cada muerte era rápida, pero cruel. Suficiente para dejar un rastro de sangre en el suelo y un eco aterrador en los oídos de los últimos. Los que intentaron huir por la parte trasera fueron alcanzados sin piedad. Uno fue derribado de un solo shuriken al cuello, otro recibió una patada en la columna que lo dejó inmóvil antes de sentir el filo hundirse en su corazón. Nadie escapó. Cuando el último cadáver se desplomó, el silencio fue absoluto. La vieja posada quedó cubierta de sangre y cuerpos esparcidos, las armas oxidadas caídas como despojos de guerra. Obito caminó hasta la sala principal. Cofres improvisados, sacos con monedas, piezas de oro y joyas robadas brillaban bajo la tenue luz. Sin una palabra, absorbió todo el botín en el kamui, guardándolo en su dimensión. Al salir, su máscara y su ropa estaba manchada de sangre. Nadie en Germania sabría lo que había ocurrido, pero los comerciantes descubrirían pronto que el terror que acosaba las rutas había desaparecido de la noche a la mañana. Obito caminó y frunció el ceño por un instante antes de hacer unos cuantos gestos con su mano. Luego, una bola de fuego se encendió, quemando la madera y extendiéndose rápidamente por todo el lugar. Salió con calma mientras sacaba un libro. Había pasado unos cuantos días leyendo y estudiando, y decidió intentar ser más productivo en el tiempo que Henrietta estaba de viaje hacia Tristane. Ella aún no le había dicho si aceptaba el trato que le ofreció, lo cual resultaba un poco extraño tomando en cuenta que la cantidad de personas en las que podía confiar para algo así debía de ser bastante limitada. Mientras caminaba, se detuvo un instante. Una señal provenía de uno de los muchos sellos que había creado. Frunció el ceño, esa marca era la que le había dejado a Fouquet. No la había visto en los últimos días, y se preguntó por qué rompería el sello. Solo lo pensó un momento antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Su cuerpo fue absorbido por un remolino y desapareció en un instante. Fouquet realmente había estudiado bastante antes de realizar su ataque. Y aún así, en realidad no pudo encontrar otra manera de lograr traspasar las barreras que habían impuesto, y ahora mismo estaba en una situación bastante desafortunada.
Había esperado a la noche para intentar entrar en la bóveda. Había intentado varios métodos, pero luego de hablar con ese profesor calvo, lo único que logró confirmar fue que la única forma de forzar su entrada a ese lugar era por medio de la fuerza. Entonces pensó que un golem de piedra debería tener el poder suficiente como para romperlo. Y fue gracias a esas dos estudiantes que estaban peleando por algo estúpido que vio una oportunidad. El hechizo extraño que usó esa chica, y que provocó una explosión, fue lo suficientemente fuerte como para abrir una grieta en los muros reforzados. Ella simplemente creó un golem para terminar de romper el muro, tomó el báculo de la destrucción y se escapó. El problema fue que, cuando llegó a su escondite secundario, se dio cuenta de que ese báculo de la destrucción era diferente a cualquier otra cosa que hubiera usado. Recordó entonces lo que había escuchado de Gandalf, a escondidas del director y de Colbert. Pensó que podría usarlo para aprender a manejar el báculo y, después, venderlo a un buen precio. El problema es que se confió demasiado y subestimó el poder del Gandalf. Eso fue lo que la llevó a la derrota. Un solo golpe en su estómago bastó. Se sintió estúpida e ineficiente, y de todas maneras terminó capturada por un grupo de estudiantes. Cuando la revisaron, lo único que encontraron fue un pequeño papel entre sus ropas. Louise lo alzó, examinando detenidamente el pedazo de papel entre sus dedos. Saito, que estaba justo al lado mientras examinaba el báculo de la destrucción, que en realidad era un lanzamisiles de su mundo, estaba bastante confundido sobre cómo esa cosa había acabado en este lugar. En realidad, ya estaba pensando en preguntarle al director de la academia sobre el asunto cuando volviera, con la esperanza de que le diera una pista sobre cómo regresar a su mundo. Louise frunció el ceño mientras sostenía el extraño pergamino entre sus manos. No parecía un artefacto mágico común, no tenía runas visibles ni desprendía ningún tipo de aura detectable. Sin embargo, estaba ahí, oculto entre las ropas de Fouquet, como si fuera algo de vital importancia. ¿Y esto qué se supone que es?, murmuró Louise, examinándolo con torpeza. Saito, que seguía inspeccionando el báculo de la destrucción, apenas levantó la mirada. No parece nada especial, seguro es otro trasto raro. En ese momento, un rugido suave interrumpió la escena. Silpid, el dragón azul de Tabitha, había asomado la cabeza con curiosidad. Se acercó, olfateando tanto el báculo extraño como el papel que Louise sostenía. «Oye, Silpid». «Atrás», gritó Kirche, intentando apartarla. Pero era demasiado tarde. En un movimiento rápido, el dragón tomó el pergamino entre los dientes, como si fuese un juguete. Louise chilló de sorpresa, tratando de arrebatárselo, pero Silpid, en su afán de jugar, sacudió la cabeza con fuerza. El papel se rasgó con un sonido seco, partiéndose en pedazos. Por un instante no pasó nada. Todos se quedaron quietos, incluso Silpid, que escupió los restos chamuscados del pergamino al suelo. Louise miró el pergamino en el suelo y suspiró, molesta y decepcionada. Finalmente, Saito se acercó después de dejar el lanzamisiles inútil en el suelo. Observó el sello que estaba en el piso y sus ojos se entrecerraron. Esto es, se lanzó hacia el pedazo de papel y lo examinó con atención. ¿Qué pasa, Saito?, preguntó Louise, mirándolo con enojo mientras abrazaba contra su pecho al dragón. Las letras en este pergamino tienen un estilo parecido a De dónde vengo. Louise pareció más interesada. ¿Puedes leerlo? No realmente. Parece más un talismán o algo así, murmuró el chico, mientras le daba la vuelta al pergamino. Pero en realidad no entendía los símbolos grabados en él. De todas formas, ahora que capturaste a Fouquet deberías volver. ¿No lo crees, Saito cariño? Una chica de piel bronceada se acercó a él y tomó su brazo, colocándolo entre sus pechos. El chico se sonrojó como un tomate y murmuró algo ininteligible. Louise, que estaba a un lado, frunció el ceño y una vena se marcó en su frente. Apretó con fuerza su varita y la lanzó contra él, justo cuando estaba distraído mirando los pechos de la pelirroja. Tabitha estaba aburrida, con un libro sostenido entre sus manos, mientras el dragón azul permanecía a su lado. Entonces... oh, desde transmutación hasta fortalecimiento mágico. Una voz chillona sonó a su lado, increíblemente feliz mientras leía el título del libro que tenía Tabitha en las manos. ¿Me lo prestas cuando lo termines? Tabitha frunció el ceño y negó con la cabeza. Justo en ese momento se dio cuenta de que esa voz no pertenecía a ninguno de sus dos amigos. Giró los ojos y lo que encontró fue una máscara de color anaranjado brillante, con líneas negras alrededor de los ojos. El problema. La máscara estaba manchada de sangre, y la túnica azul oscuro que llevaba esa persona también tenía manchas rojas en varias zonas. El olor metálico se extendía a su alrededor.
Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, el dragón se acercó al enmascarado y comenzó a olfatearlo. El enmascarado miró al dragón y exclamó con voz emocionada: ¡Guau! ¡Un dragón! En un parpadeo comenzó a observarlo desde varios ángulos, examinándolo con una curiosidad infantil. ¡Guau! Incluso tiene cola. Toby quiere tener una cola para espantar moscas como las vacas. Obito abrazó la cola del dragón. Este se incomodó y comenzó a agitarla de arriba a abajo, levantando el cuerpo del enmascarado con facilidad. Él simplemente gritaba divertido con cada movimiento, hasta que finalmente fue lanzado por los aires y aterrizó en el suelo con un golpe seco. Se levantó con un pequeño salto ágil y, levantando un dedo, rió. «Jajaja, eso fue divertido. ¿Por qué no lo intentas tú también?», lo dijo con entusiasmo, pero Tabitha ya había levantado su báculo. Murmuró un hechizo mientras el enmascarado se mantenía a una distancia segura. Una ráfaga de viento se disparó hacia él, levantando polvo del suelo y haciendo que las hojas de los árboles volaran en todas direcciones. Cuando la tormenta se disipó, el suelo donde había impactado estaba despejado, pero el enmascarado no estaba por ningún lado. ¡Qué buen truco! La voz chillona sonó a su lado. El enmascarado estaba parado justo al lado de Tabitha, con las manos en la cintura, admirando su ataque. Aunque levantó mucho polvo, jejeje. Tabitha movió su báculo una vez más. Pero antes de que Tabitha recitara un encantamiento, una bola de fuego se disparó hacia el enmascarado. Provenía de la pelirroja, que sostenía su varita con una expresión molesta. «Ah, caliente, caliente». El enmascarado saltó por encima de la bola de fuego, pero una parte de su capa se quemó, y gritó mientras caía al suelo, arrastrando su trasero por la tierra. «¿Quién demonios es ese payaso?», dijo Louise con una mueca de fastidio, sosteniendo su varita entre los dedos y preparándose para lanzar su propio intento de bola de fuego, que seguramente acabaría en una explosión. Saito había quedado paralizado por un momento mientras miraba a Lucia, con una expresión de sorpresa. «¿Tú?», dijo. «Yo», respondió Toby. «Tú fuiste el que me secuestró en ese momento». Louise giró la cabeza y miró a Saito. «¿Ese payaso fue el que te secuestró aquella vez?», preguntó. Saito asintió, ahora con una expresión más determinada. Apretó con fuerza su espada rota. Incluso en ese estado seguía siendo un arma, y con ella aún conservaba la velocidad y la fuerza que le otorgaban las runas. «Vaya, eso fue un poco grosero, ¿sabes? A Toby no le gustaría convertirse en un Toby asado», murmuró el enmascarado, antes de mirarlos directamente. «Por cierto, ¿qué problema tienen con mi maestra?». El enmascarado señaló con un dedo a Fouquet, atada e inconsciente en la carreta que los había traído hasta esa parte del bosque. «Tu maestra». Louise gritó con la vena de su frente a punto de explotar. «Esa criminal es tu maestra». Toby inclinó la cabeza, poniendo un dedo en la máscara como si estuviera pensando. «Bueno, maestra, profesora, sensei», dio una risita. De cualquier manera, a Toby no le gusta que golpeen a su maestra. Kirche arqueó una ceja, con fuego todavía brillando en su varita. «¿Entonces tú también eres un criminal?». Toby levantó las manos, moviéndolas como si lo acusaran injustamente. «¿Criminal yo?». «No, no, no». Bueno, a veces Toby toma prestados algunos libros, pero ¿quién no lo haría? «Este tipo es idiota», murmuró Tabitha, pasando una página de su libro sin inmutarse. «Oye, que Toby escuchó eso», dijo el enmascarado, girándose hacia ella. «Pero no pasa nada, porque Toby también piensa». Gafas-san tiene cara como si estuviera aguantando las ganas de ir al baño. Silpid rugió bajo, como defendiendo a su ama. Toby aplaudió emocionado. «Guara. El dragón está de tu lado. ¿Me puedes subir en él y volar?». Toby promete que será un buen chico. Saito se pasó una mano por la cara, tratando de procesar lo absurdo de la situación. «No puede ser que este payaso sea el mismo que me secuestró». «Payaso no». Toby alzó un dedo como si corrigiera a un niño pequeño. «Toby es ninja. Eso es diferente. Tengo título y todo». Louise apretó los dientes. «No existe tal cosa como un ninja». «Claro que sí». Toby se señaló la máscara. «¿Ves? 90% ninja, 20% Toby, 10% máscara». Un silencio incómodo se extendió. Hasta Fouquet, inconsciente y atada en la carreta, soltó un quejido como si soñara con lo estúpido que era su alumno. Saito suspiró y bajó la cabeza. «¿Por qué siempre me tocan los raros a mí?». Toby dio una vuelta en círculo, levantando los brazos. «Porque la vida de familiar San es aburrida». Louise ya no pudo aguantar más. «Bola de fuego», gritó mientras agitaba su varita.
Una explosión salió disparada hacia Toby, iluminando el bosque con un destello rojo y un estruendo ensordecedor. La onda expansiva levantó hojas, tierra y hasta hizo temblar las ramas de los árboles cercanos. El enmascarado apenas ladeó la cabeza. La explosión pasó rozando y quemó parte del suelo detrás de él. Entonces Toby levantó los brazos de manera exagerada, fingiendo pánico. ¡Guau! Eso estuvo increíble, jejeje. Le doy un 5 a tu explosión, siento que le faltó más fuerza. Toby levantó sus 2 pulgares hacia arriba. Cállate. Gruñó Louise, furiosa, mientras trataba de contener la furia y al mismo tiempo preparar otro hechizo, a pesar de que su magia era cualquier cosa menos estable. Kirche se adelantó, lanzando una serie de pequeñas llamas como metralla. Toby comenzó a correr en círculos, moviendo los brazos como si estuviera huyendo de una lluvia. ¡Guau! Chillaba mientras daba saltitos, aunque ninguna de las bolas de fuego realmente lo alcanzaba. ¡Qué ridículo! Masculló Kirche, más irritada que antes. Tabitha levantó su báculo en silencio. Un hechizo de viento estalló debajo de los pies de Toby, lanzándolo por los aires como si fuera una hoja. El enmascarado giró varias veces en el aire, y al caer dio una voltereta, quedando de pie como si nada. «Tarán», dijo levantando los brazos, como si acabara de terminar una acrobacia de circo. ¿Quién me da un 10? ¿Eh? Silpid rugió, molesta por la burla hacia su ama. El dragón azul abrió la boca y lanzó un chorro de aire comprimido. Toby se dejó arrastrar por el viento, rodando como muñeco, hasta chocar contra un árbol. El impacto levantó polvo, pero de entre la nube salió caminando con paso torpe, tambaleándose como si estuviera mareado. «Oh, veo estrellitas. 1, 2, 3, oh, espera, son bolas de fuego otra vez», dijo justo antes de que Kirche le lanzara otra. Saito, apretando los dientes, corrió directo hacia él con la espada rota en alto. «No te burles de ellos». Toby lo recibió abriendo los brazos como si quisiera un abrazo. «Au. Yo también te extrañé. Ven aquí, familiar Chan». El chico bajó la espada intentando golpearlo con el mango, pero atravesó a Toby, el cuerpo del enmascarado se volvió intocable. «Buh». Sonó su voz justo detrás de Saito, dándole un golpecito en la cabeza. «Deja de jugar con nosotros». Rugió Saito girándose para atacar de nuevo, pero Toby ya estaba a un lado, agachado, haciendo muecas con las manos como si fuera un monstruo de feria. Louise, roja de furia, gritó. «Si no lo callamos, me voy a volver loca». «Muy tarde», contestó Toby, levantando la mano. «Ya estás loca, jeje». Entonces comenzó a correr en círculos otra vez, esquivando hechizos, rugidos de dragón y tajos de espada. Toby es un buen chico. Toby es un buen chico. El bosque se iluminaba con cada hechizo fallido, los árboles se sacudían por el dragón, y Toby simplemente seguía apareciendo en los lugares más absurdos. Sentado en una rama, colgado de cabeza, o acostado en medio del campo como si nada pasara. Era como pelear contra un payaso intocable. Los ataques no paraban. Louise gritaba con cada conjuro que acababa en explosión, Kirche lanzaba llamaradas cada vez más grandes, Tabitha mantenía a Silpid en vuelo para hostigar desde arriba, y Saito se lanzaba una y otra vez con su espada rota. Pero Toby seguía esquivando todo. «Guay, guay, guay», gritó mientras corría en zigzag, con las manos en la cabeza. «Cállate», bramó Saito, cortando en diagonal con el lado sin filo de su espada rota. La espada volvió a pasar a través del cuerpo de Toby. Louise apretó tanto la varita que sus nudillos se pusieron blancos. «Basta de juegos», gritó con rabia. De pronto, el aire cambió. Supongo que llegó la hora del contraataque. Toby se inclinó y, entre sus dedos, tomó un poco de tierra. En un parpadeo desapareció y apareció justo delante de Louise, que estaba levantando su varita. Con un simple golpe en la muñeca, hizo que la varita saliera volando por los aires. Dotón. Lanzamiento de tierra. Entonces, con un movimiento exagerado de su mano, lanzó la tierra directamente al rostro de Louise. Ella, que justo tenía la boca entreabierta para gritarle algo, terminó tragándose parte de la tierra. Louise tosió de inmediato, con los ojos bien abiertos mientras se llevaba las manos al rostro. «¡Puaj, asqueroso!», gritó, escupiendo tierra. Toby saltó hacia atrás, riendo como un niño que acababa de hacer la mejor broma del mundo. «Jejeje, deberías de comer más, estás muy delgada», Toby comentó con ese tono infantil y burlón, mientras caminaba alrededor de Louise como si estuviera evaluando a un muñeco de exhibición. Saito, que ya estaba detrás de él, aprovechó el descuido y levantó el mango de su espada rota, cargando todo el peso de su cuerpo en un golpe que buscaba al menos dejar inconsciente a ese sujeto. «Toma esto».
Gruñó el muchacho, descargando toda su fuerza contra la nuca del enmascarado. El impacto sonó seco, y por un segundo Saito creyó que había acertado. El cuerpo de Toby se inclinó ligeramente hacia adelante, como si hubiera sido empujado. El chico sonrió con alivio, convencido de que finalmente había logrado hacerle daño. Pero entonces lo sintió. Una sensación vacía, extraña, como si hubiera golpeado aire. Su cuerpo perdió el equilibrio y fue arrastrado hacia adelante sin resistencia. Cayó de bruces, rodando varias veces por el suelo hasta quedar de rodillas, jadeando. Cuando levantó la vista, lo único que vio fue a Toby sacudiéndose la máscara con un golpecito como si solo se hubiera despeinado. ¡Au!, gimió Saito, sorprendido. El enmascarado giró lentamente la cabeza hacia él. Y la risa estalló. ¿Te lo creíste, verdad?, exclamó con una carcajada chillona. El rostro de Saito se tensó. Su respiración estaba agitada, no solo por la caída, sino porque no entendía cómo era posible que aquel tipo pareciera intocable. Tabitha entrecerró los ojos, su rostro usualmente inexpresivo mostraba una chispa de genuina alerta. ¿Qué clase de magia es esa, sin varita? Kirche también estaba desconcertada. La pelirroja tenía la varita levantada, pero no lanzaba nada, sus pupilas brillaban con fuego y frustración. Esto no es normal. Ni siquiera es magia como la nuestra. Toby entonces levantó un dedo, apuntando hacia el cielo, exagerando cada movimiento como un actor de teatro. Es la magia especial de Toby, declaró con tono triunfal. Luego bajó la mano lentamente, girando la cabeza hasta fijar sus ojos ocultos en Saito. Su voz cambió de repente, el aire juguetón se disipó. Así que decidiste ser un esclavo. Saito parpadeó, confundido. ¿Qué? La voz de Toby ya no era chillona ni infantil. Ahora era áspera, fría, con un timbre grave que retumbaba en los oídos de todos. Un escalofrío recorrió la espalda de Louise. Sintió como si todo el aire del bosque se hubiera vuelto pesado de golpe. La tensión se esparció como una ola invisible. Incluso Silpid, que hasta ese momento se había mostrado desafiante, retrocedió un paso, bufando nervioso. Tabitha apretó su libro contra el pecho, con el ceño fruncido. Kirche tragó saliva, incapaz de lanzar su fuego. Louise sostuvo su varita con fuerza, pero sus manos temblaban sin que ella pudiera controlarlo. Toby desapareció en un instante, y apareció al lado de Saito colocando una mano sobre su hombro. Estoy un poco decepcionado. Toby continuó, su tono ahora sombrío y desinteresado. Aunque, en realidad, nunca esperé nada. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Toby dio un par de toques en el hombro de Saito y comenzó a caminar lentamente hacia la carreta donde yacía el cuerpo inconsciente de Fouquet, amarrada aún con cuerdas. Sus pasos no hacían ruido, como si la tierra misma temiera sostenerlo. Ninguno de los presentes se atrevió a moverse. Había algo en ese cambio de actitud, en esa energía oscura que emanaba de él, que paralizaba hasta los huesos. Louise, con la frente perlada de sudor, sintió por primera vez que estaba frente a un ser que escapaba a todo lo que conocía. El enmascarado se detuvo un momento y giró la cabeza hacia la chica de cabello azul, que estaba levantando su báculo en su dirección. Levantando un dedo en el aire, lo movió de un lado a otro en un gesto de negación. Tabitha apretó con más fuerza su báculo, lista para lanzar un conjuro, pero finalmente no realizó ninguno. Simplemente siguió los movimientos del enmascarado, que caminó con calma hacia la capturada Fouquet. Toby se inclinó con calma. Colocó una mano sobre Fouquet y la levantó sin esfuerzo, como si la mujer no pesara más que un saco vacío. La acomodó sobre su hombro, enderezándose con naturalidad. Cuando alzó la vista hacia los demás, lo hizo con un aire de desinterés. De todas formas, su voz sonó clara, firme, sin rastro de su tono infantil anterior. Lamento las molestias que les causó mi maestra. Las palabras eran corteses, pero el aura que lo rodeaba hacía que sonaran como una burla cruel. Louise dio un paso adelante, temblando, pero antes de que pudiera decir nada, Toby levantó una mano a modo de despedida. Vive, dijo finalmente, con un destello apenas perceptible de su tono juguetón, antes de que su figura fuera absorbida por completo en vórtice. El torbellino desapareció y junto con él, ambos criminales. Obito dejó el cuerpo de Fouquet en un escondite improvisado que había preparado tiempo atrás, creada por simple previsión en caso de necesitar refugio. Condotón había abierto un pasadizo en la ladera de una montaña, rompiendo la roca hasta formar una caverna amplia y firme. Luego de eso, usó Mokuton para levantar pilares de madera que sostuvieran el techo, incrustados como raíces gigantes que abrazaban la piedra.
Luego volvió a reforzar las paredes con capas de madera, hasta que el refugio se volvió casi indestructible para cualquier humano común, dado que la madera que usaba esta reforzada por chakra no era como la madera de un árbol normal, era mucho más fuertes. Estaba lo suficientemente profundo en el bosque como para que nadie tropezara con él. Depositó el cuerpo inconsciente de Fouquet en el suelo y la observó durante unos segundos en silencio. Ella respiraba, aunque débilmente. Obito suspiró. Como no necesitaba dormir, nunca había traído una cama a ese sitio. Para él, ese detalle carecía de importancia, pero ahora la situación era distinta. Se acercó a una esquina del escondite, y juntó sus manos en un sello. Raíces brotaron del suelo, y se retorcieron hasta formas algo parecido a una base de una cama. Obito lo miró y frunció los labios por un momento. Desapareció en un torbellino del Kamui. Unos minutos después reapareció y arrojó un manojo de paja seca y algunas plumas, improvisando un colchón natural. Sobre eso colocó un par de sábanas limpias. Era tosco, pero cómodo para alguien herido. Con cuidado, levantó a Fouquet y la recostó sobre la cama. La examinó con calma, pasando sus dedos enguantados por encima de las heridas. No encontró nada demasiado grave, solo un golpe brutal en el abdomen, el cual había dejado un hematoma oscuro y feo. Obito chasqueó la lengua con desgano. Extendió la mano, y de su palma apareció un pequeño recipiente de vidrio. Las pócimas de sanación que había confiscado de algunos magos eran útiles para acelerar la recuperación, aunque nunca tan efectivas como un hechizo de agua bien lanzado. Conseguir un mago que se prestara a ayudarle sería molesto y arriesgado, así que optó por lo más simple. Con un gesto casi delicado, sostuvo la cabeza de Fouquet, abrió suavemente sus labios y vertió el contenido de la poción en su boca, cuidando que no se atragantara. Su respiración se mantuvo acompasada, y unos segundos después, el color regresó levemente a su piel. Obito se recargó contra la pared de roca y exhaló un suspiro. «¡Qué fastidio!», murmuró para sí mismo. Permaneció observándola unos instantes más, asegurándose de que la pócima surtiera efecto. Luego, recordó que el cuerpo humano era frágil, y que tras una herida y la sanación forzada, necesitaría comida para recuperar fuerzas. Él no lo necesitaba. Pero podía imaginar lo miserable que sería despertar hambrienta, herida y atrapada. Se levantó, giró sobre sus talones y desapareció nuevamente en un espiral. El escondite quedó en silencio, apenas iluminado por las vetas de luz que entraban por una pequeña grieta en la roca. Fouquet se removió débilmente en la cama improvisada, murmurando algo ininteligible en sueños. Cuando Obito regresó, traía consigo un pequeño paquete envuelto en una tela blanco, y dejó una pequeña lámpara sobre el suelo. Lo dejó sobre una mesa improvisada hecha de mocutón y comenzó a ordenar lo que había conseguido. Pan, un par de frutas y un trozo de carne seca. Se acercó a la cama y la observó otra vez. Su respiración se había estabilizado, su rostro se veía menos pálido. Alargó una mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Fouquet. «Qué lamentable», dijo en voz baja, aunque sus palabras no tenían la misma dureza de siempre. «Te dejas atrapar, pierdes contra unos estudiantes». Se incorporó y se giró hacia la entrada sellada de roca. El silencio volvió a llenar la caverna. Obito se sentó en un rincón, su máscara brillando tenuemente bajo la luz filtrada. Permaneció allí. Un libro se materializó en sus manos, y las páginas se barrieron mientras el Uchiha comenzaba a leer, para matar el tiempo. Un par de horas después, Fouquet comenzó a removerse entre las sábanas. Su respiración se agitó, y con un gemido bajo abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue la piedra de la caverna, iluminada apenas por una tenue luz. Giró su rostro y lo encontró sentado en una esquina, balanceando las piernas como un niño aburrido. La máscara naranja parecía observarla fijamente. «¡Oh!», exclamó con exageración, levantándose de golpe y llevándose las manos al costado de la máscara. «¡Guau! Por fin despertaste, maestra». «Pensé que no despertarías», Toby estaba muy preocupado. Obito se lanzó hacia Fouquet y la abrazó de manera exagerada, mientras frotaba su máscara contra el rostro de ella. Pero la mujer levantó la mano y alejó la cara de Toby de la suya. «¿Qué demonios estás haciendo?», murmuró mientras una vena se marcaba en su frente. Toby estaba feliz de que la maestra despertara. Dijo él mientras lágrimas salían de los agujeros de la máscara. Fouquet se tomó un momento para entender la situación. Primero examinó el lugar donde estaba. Parecía una especie de cueva, y no había muchas cosas en ella. Solo un par de muebles, unas cuantas cajas de madera y una puerta improvisada que sellaba por completo un pasillo. Supuso que debía ser la salida, ya que del otro lado solo había una pared de roca. «¿Dónde estoy?», «Oh»,
Este es el escondite super secreto de Toby. No es tan secreto ahora que yo lo conozco, murmuró Fouquet. Es el escondite super secreto de Toby y su maestra, corrigió él, levantando un pulgar hacia arriba. Entiendo. Fouquet negó suavemente con la cabeza. ¿Cómo llegué a este lugar? Entonces los últimos momentos en que había estado consciente volvieron a su memoria. Recordó la familia de esa chica, Valiere. Llevó una mano a su cabeza y negó. De todas las formas en que podía haber sido atrapada, ser vencida por un grupo de estudiantes de esa academia sencillamente era un duro golpe para su orgullo. De todas maneras, ahora sabía por qué le dolía el estómago, pero aún no entendía por qué Toby estaba junto a ella y la había traído a este lugar. Recuerdo que ese chico me venció, ¿y tú, por qué estás tú aquí? Preguntó mientras lo miraba fijamente. Oh, pensé que tú habías roto ese papel que te di. ¿Papel? Fouquet revisó el lugar donde lo había ocultado y no lo encontró. Ya no está. Ah, supongo que fueron esos chicos los que lo rompieron. Qué divertido. Toby dijo mientras se balanceaba de un lado a otro, silbando. Oh, así que pensabas que era yo la que te pedía ayuda y por eso apareciste. Fouquet se preguntó si debía preguntar cómo fue posible que él apareciera en medio del bosque y cómo funcionaba ese papel para que pudiera encontrarla antes de que regresaran a la academia y la encerraran. Aunque, considerando sus habilidades, debía de haber podido llegar hasta ella sin muchos problemas y salvarla. Claro, ahora tenía un problema. Toby continuaba tarareando mientras la miraba. Supongo que ahora, estoy en DDD. Fouquet quiso tragarse esas palabras, pero simplemente no pudo. Toby inclinó la cabeza y ella se sonrojó apenas. El agradecimiento, y peor aún, estar en deuda con alguien más, no era algo que le gustara. Siempre había hecho las cosas sola, por sí misma, y nunca le había importado especialmente nada ni nadie. Pero ahora, realmente estaba en deuda con este tipo, que actuaba la mayor parte del tiempo como un payaso. Olvídalo, murmuró Fouquet con un suspiro de abatimiento. Te devolveré el favor. Oh, la maestra tiene vergüenza de admitir que Toby la ayudó. Se burló él, lo que le valió un golpe en el estómago. A pesar de ser maga, Fouquet era bastante buena en combate cuerpo a cuerpo. Claro que contra ese chico no había podido hacer mucho, porque sus habilidades físicas iban más allá de los humanos normales. Ga. De todas maneras, exactamente, ¿dónde estamos? Oh, al este de Germania. Entiendo, me tomará un poco de, ¿qué dijiste? Estamos al este de Germania. Creo que si vamos hacia el norte llegaremos a la capital. Aunque puede tomar unos cuantos días. ¿Cómo? Fouquet lo miró con incredulidad. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Oh, solo un par de horas, respondió Toby con calma. ¿Cómo llegamos aquí en tan poco tiempo? Incluso usando una nave o un dragón, recorrer esa distancia tomaría como mínimo un par de días. Oh, Toby tiene sus trucos. Él se encogió de hombros y luego la miró con fingida seriedad. De todas maneras, maestra, que es ladrona y secretaria en sus tiempos libres, ahora ya no tienes ningún trabajo, ¿verdad? Sí, admitió Fouquet con un aire de derrota. De todas formas, aún había muchos objetivos que podía perseguir, aunque fallar en la obtención del báculo de la destrucción era una mancha en su historial. Ya veo, Obito asintió para sí mismo y luego levantó un dedo. ¿Te gustaría trabajar para mí? ¿Qué? Fouquet lo miró con total incredulidad. Septiembre. Estoy trabajando en algo un poco complicado y me vendría bien que la maestra se uniera a mi equipo super explosivo secreto. Toby levantó un puño en el aire como si estuviera revelando un plan grandioso. Fouquet lo miró con sospechas. No era que no entendiera lo que estaba pasando. Después de todo, nadie ayudaba a otra persona sin esperar nada a cambio. Aún así, ayudarlo sonaba demasiado complicado, especialmente porque, si él realmente hubiera querido reclutarla, podría haberlo hecho en cualquier momento, amenazándola con revelar su identidad y entregarla a los guardias. Pero en lugar de eso, Toby simplemente había pensado en hacerle una oferta. ¿Y de qué trata? Preguntó con cautela. Oh, nada del otro mundo, respondió él con tono alegre, como si hablara de un juego. Solo estoy ayudando un poquito, para quitar al rey de Germania. Fouquet parpadeó un par de veces, convencida de que había escuchado mal. ¿Perdón? Su voz se quebró entre incredulidad y risa nerviosa. ¿Acabas de decir que quieres derrocar al rey de Germania? Toby inclinó la cabeza como si lo que había dicho fuera tan normal como comentar el clima. Sip. Derrocarlo, tumbarlo, paz. Como si fuera un castillo de arena. Acompañó sus palabras con un gesto de manos, derribando un castillo invisible. Fácil, fácil. Fouquet lo miró con el ceño fruncido.
No sé si estás loco o si simplemente quieres hacerte el gracioso, pero eso es suicidio. Toby se rió en un tono chillón. Ja 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 ja. ¿Suicidio? Nope. ¿Divertido? Seguro. Luego se inclinó hacia ella, bajando de golpe la voz a un tono gélido que hizo eco en la caverna. Pero Toby no bromea cuando habla de cambiar un reino. El contraste la hizo estremecerse. Fouke desvió la mirada, pero no pudo evitar pensar en las implicaciones. ¿Podría ese bufón enmascarado realmente estar hablando en serio? Toby ladeó la máscara, observándola con esos agujeros oscuros en su máscara. Maestra, dime, ¿no te cansa ser siempre la fugitiva, la ladrona? Ella lo fulminó con la mirada, pero no contestó. El golpe en su orgullo fue certero. Exacto. Toby señaló con un dedo como si hubiera leído su mente. Porque no naciste para esconderte. Naciste para algo más grande, jejeje. Fouquet apretó los labios, recordando todas las veces que los nobles se habían reído de ella, las veces que su esfuerzo había sido ignorado. Recordó también la humillación reciente, caer derrotada por unos simples estudiantes. Y ahora su alumno le ofrecía un nuevo camino. ¿Y qué pasa si digo que no? Replicó con un aire desafiante. Toby lo pensó un poco y se encogió de hombros. Entonces, hubo un momento de tensión y luego bajó la cabeza como si fuera un cachorro regañado. Toby estará muy triste. Fouquet levantó una ceja. Realmente quiero formar un equipo súper genial con la maestra, insistió Toby, dejándose caer dramáticamente al suelo y extendiendo una mano hacia el techo de la caverna, como si implorara al destino mismo. Se quedó en silencio unos segundos. No tienes que ser tan dramático, murmuró Fouquet, cruzándose de brazos. Toby rodó en el suelo hasta darle la espalda. Realmente no quiero involucrarme en algo como eso, dijo ella, con voz seca. El enmascarado no se giró, simplemente siguió dándole la espalda en un silencio extraño. Pero, supongo que puedo ayudarte un poco, añadió Fouquet tras un suspiro resignado. Yay. Toby saltó de golpe y, sin pensarlo, tomó las manos de Fouquet entre las suyas. Ya verás, maestra, seremos el mejor equipo de todos. Fouquet trató de apartar sus manos, pero Toby las sostenía con una fuerza sorprendente para alguien que se comportaba como un bufón. Suéltame, gruñó, intentando recuperar un poco de dignidad. Toby inclinó la cabeza exageradamente, como un cachorro confundido. ¿Eh? ¿Pero no somos compañeros ahora? Los compañeros se dan la mano, bajó el tono, sonando de repente helado, con esa voz que hacía eco en la caverna. Y los compañeros no se traicionan. ¿Verdad, maestra? Fouquet tragó saliva. Ese cambio repentino la incomodaba más que cualquier amenaza directa. Apretó los dientes y asintió apenas. Lo que tú digas. Entonces Toby soltó sus manos y retrocedió de un salto torpe, rodando por el suelo y levantándose como si nada. ¡Perfecto! Entonces oficialmente tenemos un equipo secreto. Aplaudió, haciendo girar uno de los trozos de pan que había traído antes como si fuera un trofeo. Se lo lanzó a Fouquet, quien apenas alcanzó a atraparlo contra su pecho. Ella lo observó con desconfianza. ¿Y esto qué es? Comida de celebración. Canturreó Toby. Pan rancio y carne seca, banquete real para nuestro comienzo glorioso. Fouquet bufó, pero su estómago traicionó su fachada al gruñir suavemente. Mordió el pan sin decir nada, evitando mirarlo. Toby se sentó frente a ella, balanceando las piernas como un niño aburrido, observándola comer sin apartar ese ojo rojo brillante. Por cierto, la peliverde dejó de comer un momento y giró la cabeza hacia el enmascarado. Si vamos a trabajar juntos, supongo que lo más normal sería que me mostraras tu cara. No puedo confiar en alguien que se oculta detrás de una máscara. El cuerpo de Toby se detuvo un instante y luego continuó con su balanceo, tarareando suavemente. No dijo nada de inmediato, se tomó un momento para analizar sus opciones. ¿Realmente quieres ver lo que hay debajo de mi máscara? La voz de Toby cambió por completo. No se volvió más grave, pero el sonido amortiguado bastó para que Fouquet entendiera que quien hablaba bajo aquella máscara era alguien bastante joven. Fouquet alzó una ceja mientras lo observaba. Él no parecía ofendido por la pregunta. De hecho, el simple hecho de mostrar su verdadera voz probablemente significaba que estaba dispuesto a considerarlo. Sería más tranquilizador, admitió Fouquet. Y supongo que tú también me dirás tu verdadero nombre, ¿no es así? Fouquet se tensó un instante. ¿Cuánto sabes? Sé que ninguno de los nombres que he escuchado de ti hasta ahora es real. Después de todo, eres una ladrona. ¿Y cómo sabrás si no te digo otro falso? No sería difícil descubrirlo, respondió Obito con indiferencia.
En realidad le daba igual, pero ya que estaban en ese juego, pensó que al menos podría obtener algo a cambio. No le molestaba particularmente revelar su rostro. Al fin y al cabo, nadie en ese mundo lo reconocería. El problema era que mucha gente sabía que él era guardián de la princesa, así que necesitaba ocultar su cara la mayor parte del tiempo mientras hacía ciertas cosas. Pero, si iba a trabajar en equipo con ella, mostrar su rostro no parecía un gran problema. De todas formas, era un criminal. Nadie le creería, y siempre podía usar otros métodos si ella lo traicionaba. Está bien, pero tú primero. Toby la miró directamente durante un momento y finalmente asintió. Llevó su mano a la máscara y comenzó a deslizarla lentamente. Si tienes otra máscara debajo, te juro que... Fouquet no terminó la amenaza. Obito se quitó la máscara por completo y la miró con una sonrisa aburrida en los labios. Mi cara no tiene nada de especial, dijo con desgano, aunque levantó la mano y señaló el lado cubierto de cicatrices. Supongo que ahora ya no puedes confundirme con nadie. Mechones de cabello negro caían a los lados de su rostro. Sus ojos eran de un negro profundo y su expresión, la de alguien aburrido de todo. Si Fouquet era buena calculando, aquel chico era incluso un par de años menor que ella. Eres un mocoso. Obito sonrió, aburrido. ¿Y tú, una anciana? ¿Qué demonios? Pensé que ya no serías tan irritante sin tu máscara. Obito sonrió apenas antes de negar con la cabeza. De todas maneras, mi nombre es Obito. Obito Uchiha. Toby, Obito repitió Fouquet con expresión plana. ¿Realmente no te esforzaste en inventar un nombre falso, eh? Obito se encogió de hombros. No tenía ganas de usar mi otro nombre falso. ¿Y cuál era? Preguntó ella, interesada. El de una persona muerta, a lo que probablemente nadie extrañara, respondió Obito, mientras daba un salto y se ponía de pie. La máscara que estaba en su mano desapareció en un instante. Fouquet frunció el ceño por un momento. Eso le daba aún más curiosidad, pero entendía bien lo que era no querer revelar todo lo que había en tu pasado. Obito la miró, esperando su respuesta. Oh, Matilda de Sachsengotta, dijo al fin. Obito asintió y con tono aburrido preguntó. De todas maneras, ¿cómo quieres que te llame? ¿Realmente es tan importante? Los nombres son importantes, replicó Obito, aunque lo acompañó con un encogimiento de hombros despreocupado. Llámame Longueville. Es demasiado largo. Te diré maestra. Lo dijo con una cara completamente plana. Una vena se marcó en la frente de la mujer, pero Obito no pareció notarlo. Sacó una capa negra y se la lanzó a Fouquet. Bien, ¿cuánto tiempo te tomará recuperarte? Fouquet miró su abdomen, donde el familiar la había golpeado. Si era honesta, probablemente me tomará un par de días. Entiendo. Obito se colocó la capucha sobre la cabeza, acomodando su cabello largo debajo. Supongo que tienes tu propio lugar para ocultarte en casos como este, ¿no? Fouquet asintió. Bien. Te llevaré allí y, cuando estés recuperada, le extendió un trozo de papel igual al que le había dado anteriormente. Rómpelo y te contactaré para empezar con el trabajo. ¿Cuánto me pagarás? Ya veremos, dijo Obito con aburrimiento. ¿Y ahora, dónde queda ese lugar? Te llevaré hasta allí. ¿Y cómo lo harás? Obito sonrió. Fouquet estaba en el suelo, jadeando mientras vomitaba sobre la tierra húmeda. Su rostro, normalmente frío y calculador, ahora estaba pálido, y pequeñas gotas de sudor resbalaban por su frente. El sabor ácido le quemaba la garganta y sus manos temblaban al apoyarse contra el suelo. Estás exagerando, dijo Obito con el ceño fruncido, cruzado de brazos mientras observaba con indiferencia. El escondite de Fouquet estaba en una pequeña aldea, ubicada en una región bastante alejada de la capital. Las casas eran humildes, con techos de madera vieja y paredes de piedra agrietada. Un lugar que casi nadie recordaría en un mapa, pero perfecto para ocultarse. Fouquet se limpió la boca con el dorso de la mano, todavía aturdida. ¿Realmente estamos en este lugar? ¿Cómo? Preguntó, con voz entrecortada, mirando a su alrededor incrédula. Es una de mis habilidades, respondió Obito con calma. Supongo que podrías decir que puedo moverme de un sitio a otro sin demasiados problemas. Lo dijo con tal naturalidad que parecía algo cotidiano. Pero viajar desde el este de Germania hasta el otro extremo del reino de Tristain en menos de un instante no era solo sorprendente, era algo que sobrepasaba cualquier hechicería que ella pudiera concebir. Más que magia, parecía una fuerza de otro mundo. Aún así, Fouquet no pudo evitar pensar que quizá la estaba engañando. Llévame a la capital, dijo al fin, recuperando un poco el aire. Obito arqueó una ceja. ¿Para qué? Tengo algunas cosas ocultas que necesito recoger, respondió ella, firme. Debiste haberlo dicho antes, replicó él.
El cambio fue brusco. De pronto, Fouquet sintió como si su mundo se distorsionara y retorciera. Era como ser absorbida por un vórtice invisible, su cuerpo comprimido y al mismo tiempo estirado en todas direcciones, para luego ser devuelta a la realidad. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que vio. Un espacio vacío, lleno de figuras rectangulares grises y oscuras, un paisaje de pesadilla que duró solo un parpadeo. Y de inmediato, ya estaba de pie sobre el techo de un edificio. Este fue el lugar donde te escondiste aquella vez, comentó Obito con voz despreocupada, como si acabara de señalar un simple callejón. Fouquet primero revisó sus alrededores. El viento de la capital golpeó su rostro y la obligó a entrecerrar los ojos. Desde aquella azotea podía ver todo, la extensión de los tejados rojizos, las torres de piedra iluminadas por la tenue luz del sol poniente, y la multitud de calles atestadas de gente que parecían diminutas desde allí. El corazón le dio un vuelco. Si aquello no era una ilusión, de verdad habían recorrido una distancia que normalmente tomaría 3 días de viaje en apenas un instante. Miró al chico que estaba a su lado. Probablemente, él era la persona más poderosa que había conocido en su vida. De pronto se resbaló un poco. Esperaba sentir el golpe y el dolor de la caída, pero en vez de eso, Obito la sostuvo con un solo brazo, mirándola con el ceño fruncido. ¿Acaso quieres tomarte unas vacaciones largas antes de empezar a trabajar?, preguntó con ironía. No. Solo estaba un poco distraída, respondió ella, desviando la mirada. Apresúrate en recoger tus cosas, dijo el Uchiha mientras la dejaba nuevamente en el techo y se sentaba con las piernas cruzadas, como si nada hubiera pasado. Fouquet frunció el ceño, no pudo evitar murmurar. Empiezo a extrañar cuando tenías la máscara.